Hola, sean bienvenidas y bienvenidos todos. El día de hoy nos acompaña una compañera que radica en Estados Unidos y le agradecemos también su interés y también su participación. Ella es Mariela. Sea cordialmente bienvenida a este grupo. Y bueno, vamos a iniciar con el estudio. El día de hoy, martes, toca el estudio del Evangelio según el Espiritismo, canalizado y codificado por Allan Kardec, que en los años de 1860 aproximadamente fue, bueno, de alguna forma cumplió su servicio, fue enviado por la jerarquía mayor para develar el mundo del plano espiritual, el mundo de los espíritus, y develarnos o revelarnos nuevamente la certeza de que somos espíritus inmortales, espíritus eternos, que somos un alma, que trabajamos en un cuerpo y que tenemos una personalidad temporal, pero que somos espíritus y que en base a nuestro progreso podemos acercarnos más a la culminación de alguna forma de nuestro ser, de nuestra conciencia, que es ser verdaderos hijos del Padre Universal y expresar todo el amor, todo el potencial, toda la sabiduría y toda la compasión que tenemos en el corazón y que nos hace ser felices. Esa sería la meta, que aprendamos a desarrollar la voluntad acorde a la voluntad del Padre, que aprendamos a ser más inteligentes, más sabios, para conocer las leyes universales y aplicarlas en beneficio de todos, y que aprendamos a ser canales del amor divino, del amor infinito, para que podamos precisamente ser uno con la divina fuente. Entonces sean bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a continuar con el estudio y para ello vamos a poner el punto donde nos quedamos la vez pasada. Y bueno, anteriormente estábamos hablando de varias cosas y particularmente son algunos puntos que quiero retomar. Recordábamos que el término resurrección tiene que ver básicamente con lo que nosotros conocemos como reencarnación, que es una creencia fundamental del pueblo judío y que ese principio fue confirmado precisamente por Jesús. Y de alguna forma los profetas antiguos también lo expresaban y lo comentaban. Cuando hablaban de resurrección, se referían básicamente a la reencarnación. También veíamos que la reencarnación no es una teoría, ya el mundo occidental ha recibido esta instrucción, pero el mundo oriental ha tenido milenios en los cuales la creencia y la convicción de la reencarnación para ellos es un hecho. Entonces la reencarnación viene a ser confirmada por los espíritus, por la espiritualidad mayor, y realmente es una necesidad absoluta para el progreso, para el avance de los seres humanos. Es una ley natural y se precisa reencarnar para tener oportunidades de rectificar, de compensar, de aprender, de crecer y básicamente de aprender a madurar conscientemente. Entonces la reencarnación es una de las enseñanzas que nos indica propiamente qué somos nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, qué estamos haciendo en la tierra y hacia dónde vamos. Revela el mundo superior, revela la verdad del mundo invisible, la vida después de la muerte y trasciende a la muerte. Podemos decir que el Maestro Jesús fue el ser que vino a romper ese yugo de miedo, de resentimiento, de duda, de división que existía en el ser humano, porque no reconocía su origen, no reconocía su divinidad y estaba como un huérfano en la tierra. Entonces, cuando creía en un Dios castigador, pues obviamente él generaba una división. Actualmente podemos ver esa situación de tener una división con respecto a Dios en el mundo religioso, precisamente, cuando se nos enseña y se nos inculca la veneración, pero sobre todo el terror o el miedo a un Dios vengativo, el miedo al infierno, el miedo al pecado, el miedo a tantas cosas que nos separan de manera inconsciente de Dios mismo. El Maestro Jesús, al traer la enseñanza del nuevo milenio, para este nuevo milenio, básicamente quitó los velos, le quitó el poder al concepto de la muerte, porque él mismo, a nivel energético, resucitó al tercer día. Entonces, es una verdad contundente. Ya tendremos oportunidad de estudiar un poco más acerca de los procesos, del proceso que pasó el maestro cuando su vehículo fue disuelto en la luz, pero su conciencia retornó a su casa, digámoslo así. También podemos ver que la enseñanza de la reencarnación nos habla de la preexistencia del alma,
y también de la pluralidad de las existencias, es decir, que tuvimos encarnaciones, muchas encarnaciones en el pasado, que ahora estamos en una en particular y que futuramente tendremos más encarnaciones. Muchos de los pasajes de los textos que nosotros leemos en el Evangelio, por ejemplo, podemos encontrar que hay cosas que no entendemos. Las personas que leen la Biblia dicen es que la Biblia es incongruente, hay muchas cosas que no entendemos, pero tomando como base la reencarnación, tenemos un panorama más completo. Muchas de las anécdotas, de las parábolas, de las metáforas, de los dichos del mismo maestro, entendidos con el concepto de la reencarnación, dan mucha luz, nos dan mucha claridad al respecto. Entonces, básicamente eso es lo que estudiamos la sesión pasada. El día de hoy vamos a continuar con el estudio. Voy a utilizar la misma técnica, la técnica de haber subrayado algunos puntos, algunas palabras que para mí son importantes, de desarrollar el tema, de irme a lo sumo ágil, pero no tan acelerado, de manera pausada, enfatizar puntos que a mi juicio considero importantes. Y en un momento dado vamos a dar el espacio para que puedan participar, hacer sus preguntas, comentarios. Recordamos que al inicio de la sesión, con las personas que están en vivo, hacemos una oración de sintonía con la espiritualidad mayor y al final, después del cierre de YouTube, de la sesión de YouTube, hacemos una sesión de cierre con el grupo. Esto para facilitar que la instrucción sea corta y que también las personas tengan interés de colaborar con nosotros de manera presencial. Ese sería el objetivo. Entonces vamos a encontrar que hay una teoría que habla y dice que la reencarnación elimina o cancela los lazos familiares. Hay una teoría materialista que dice que una sola vida es la que existe, la unicidad de la vida, y que esa unicidad a nivel de la visión espírita realmente rompe los vínculos familiares. La reencarnación los fortalece. Las personas pueden creer que si existe la reencarnación, como vuelven a reencarnar una y otra vez, los vínculos del afecto familiar, del parentesco, pues se desaparecen. ¿Por qué? Porque ya es otra persona, ya está encarnada en otro cuerpo y podemos ver en las enseñanzas de Chico Javier, en varios de los escritos, de varios libros, varias historias y referencias de que no es así. La persona sigue amando al ser aunque esté encarnado en otro cuerpo, con otra personalidad, el espíritu, si es que no ha encarnado, cuando encarna a su familiar o un ser querido, el vínculo perdura, el amor permanece, el amor es eterno. Entonces, se da el caso de personas que están encarnadas en la tierra y los desencarnados cuidan y procuran el avance de ese ser. Y se da el caso de muchos de nosotros que tenemos familiares y seres muy amados, seres que nos aman en demasía, pero que están desencarnados. Y interactuamos con seres que están ahora aquí, que pueden ser afectivamente cercanos o no, pero se da el caso de que la gran mayoría de nuestros seres familiares a nivel espiritual, que vivimos y convivimos en vidas anteriores, probablemente estén desencarnados. Entonces, esto es una gran verdad. O sea, cuando estemos en el plano espiritual, quizás nos demos cuenta de que se van a acercar a nosotros personas que nos resultan familiares, espíritus que nos resultan familiares y que nace o renace un afecto que no sabemos por qué, una especie de simpatía o empatía. Lo mismo se da acá en la tierra cuando las personas se encuentran, hay noviazgos, hay amigos entrañables que no son de la misma familia, sin embargo se encuentran. Entonces vamos a entender y estudiar que la reencarnación fortalece los lazos de familia y sobre todo los vínculos que se fundamentan en el amor, en el respeto, en la ayuda, por ejemplo. Entonces vamos a encontrar que existen muchas referencias acerca de la reencarnación. Precisamente en esta parte, en el libro de los espíritus, el capítulo 4 y 5, Alan Kardec habla y contesta preguntas acerca de la reencarnación. También, ¿qué es el espiritismo? En el capítulo 2. Y del francés Pesani, el francés, un filósofo francés, André Pesani,
escribió La pluralidad de las existencias y allí también podemos encontrar un material muy vasto que nos explica acerca de la reencarnación. Esto es para las personas que quieren profundizar. Entonces vamos a encontrar que la reencarnación o la encarnación solo lo separa de manera temporal, porque cuando los espíritus volvemos a la erraticidad, o sea, cuando nos liberamos del cuerpo, nos reencontramos como lo hacen los amigos. Cuando un amigo regresa del extranjero o de un largo viaje, nos volvemos a encontrar. Debemos recordar que la erraticidad se refiere al proceso de encarnar y desencarnar. O sea, un espíritu en erraticidad es un espíritu que tiene que volver a encarnar. Puede estar desencarnado como espíritu libre, pero tiene que volver a encarnar. Está en la erraticidad, así se le menciona. Entonces unos encarnan y otros no, pero no por eso dejan de estar unidos a través del pensamiento. Los vínculos emocionales del amor nos conectan independientemente si el individuo está desencarnado o no. Por ejemplo, puede haber vínculos de los abuelos con nosotros, aunque no hayamos conocido los abuelos en vida física. Dice, los que están libres velan por los que se encuentran en cautiverio. Los más adelantados se esfuerzan por hacer progresar a los que están rezagados. Y esta es una ley de la evolución. El amar a Dios sobre todas las cosas es aprender a confiar, aunque estemos encarnados o en proceso de desencarne, y confiar en la divinidad es lo más importante. Confiar en las leyes universales, que todo es justo, que todo está bien, por muy mal que lo veamos. Eso sería aprender de las leyes para reforzar la fe, reforzar la confianza. Y también la ley de la solidaridad establece que los espíritus que están más avanzados deben de ayudar a los espíritus menos avanzados o los rezagados. Y esto se aplica mucho en las constelaciones. Yo llamo constelaciones al grupo de familias. O sea, en la familia y el grupo de familias es para mí una constelación, un grupo, digamos, de personas que forman una unidad o una agrupación. O sea, una constelación es un grupo de estrellas, planetas, soles. Y una constelación familiar básicamente es eso. Algunos están en un lado, otros en el otro, pero forman una agrupación de seres que por afinidad están unidos. Entonces, los seres de esa constelación, de ese grupo familiar, por decirlo así, deben de ayudar a los más pequeños, a los que se tropiezan, los que se caen, los que están enfermos, los que están rebeldes, o inclusive los que están en las zonas umbralinas, en las zonas inferiores. Y es curioso que el espíritu que va avanzando pide permiso para encarnar en la tierra y pide permiso para bajar a los bajos umbrales, aunque no siempre puede ayudar del todo al espíritu que está ahí. ¿Por qué? Por afinidad vibratoria. Puede estar ahí buscando que el espíritu despierte, pero si el espíritu se niega a aceptar la luz, la verdad, el espíritu sufre, pero los esfuerzos del espíritu mayor no son en vano. Tarde o temprano, el espíritu con el dolor y el sufrimiento va a rectificar. Esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en el libro Los Mensajeros de André Luis, también escrito por Chico Javier, y también en el libro Nuestro Hogar. Son como dos libros hacen mucha referencia a esto. Entonces, cuando el amor es puro, el amor es sincero, cuando hay una relación genuina de afecto, de cordialidad, de empatía, esa relación se establece, se fundamenta en algo muy sólido, como son los valores espirituales. Y esa relación perdura en el tiempo. Pero cuando, por ejemplo, a través del egoísmo hay alianzas por la pasión, por el sexo, por el placer o por algún propósito, digámoslo así, de hacer vandalismo en la tierra, de formar una agrupación para hacer el mal, como son situaciones de unión por la ventaja, por el deseo de sacar provecho del grupo o a través del grupo, como están fundamentadas esas uniones, entre comillas, en algo efímero, cuando la persona desencarna, pues como no hay algo valioso, se rompe, o sea, no hay esa asociación, aunque pudiera verla en los planos espirituales para seguir haciendo sus maldades, o sea, tienen un propósito en común, pero la afinidad que se da
por amor, pues no existe. Entonces, cuando el vehículo o el vínculo que está fundamentado en la carne, en la pasión, en la materia o en la conveniencia personal, pues desaparece, la relación se rompe. Entonces, esto es lo que nos dice aquí. Eh, si hay ese afecto real de alma a alma, el único que sobrevive a la destrucción del cuerpo, porque los seres que en la tierra se unen solamente por los sentidos, pues no tienen ningún motivo para buscarse en el mundo de los espíritus. Solo son duraderos los efectos espirituales. Los de índole carnal se extinguen junto con la causa que les dio origen. Y esto se da hasta en el plano físico. Si en una relación de pareja el vínculo no es mayor a lo convencional, por ejemplo, al hecho de que se atraen los cuerpos o se ven bien o quieren disfrutar, por ejemplo, de la relación física, ¿qué pasa cuando la persona pierde la belleza o cuando la persona envejece? Pues el otro individuo o la otra persona pues busca a un cuerpo más joven o precisamente busca el placer para complacerse a sí mismo porque le importa poco el alma de la otra persona. Entonces el alma siempre existe y lo que se fundamenta en los valores del alma persisten después de la desencarnación. Y dice que la unión de los parientes, padre, hijo, hermanos, tía, sobrino, etcétera, subsiste precisamente y es fuerte porque anteriormente se empezó a cultivar y se estuvo dándole mantenimiento. Ese afecto perdura precisamente porque se cultivó en el tiempo y se desea mantenerse. O sea, los espíritus normalmente son afines por razones de sintonía, se acercan unos con otros y de alguna forma desean volverse a encontrar en posteriores encarnaciones. Por ejemplo, aquí se habla de que espíritus antipáticos o son extraños con el doble objetivo de servir de prueba para unos y medio de progreso para otros. En una familia puede haber espíritus extraños, antipáticos o inclusive enemigos. O hay una persona que no forma parte de la familia. Le llaman la oveja negra o el hijo rebelde o la persona que causa mucho sufrimiento a los padres. Eso podríamos decir que son los espíritus antipáticos o extraños. Y ellos tienen una función. La función es de servir de prueba para unos, pero también de medio de progreso para otros. Desarrollamos más la paciencia, más la tolerancia. Si es nuestro hijo, la oveja negra, pues es nuestro hijo. No tan fácilmente podemos desvincularnos de él. También nos sirve para desarrollar paciencia y los malos, o sea, los que son rebeldes, los que no quieren aprender en la comunidad, van mejorando poco a poco. Esto se logra porque establecen contacto con la vibración buena, amorosa, paciente, y por el efecto de esos cuidados que ellos reciben, su carácter se suaviza. Es decir, empiezan a sentirse influenciados por el grupo, por la constelación familiar, sus costumbres se van depurando y la antipatía se empieza a disolver. Y esto se da a nivel, digamos, de que la ley establece que algunas relaciones de familia se incluyen espíritus que necesitan ese grupo para poder progresar y el grupo o los padres, por ejemplo, aceptan esa responsabilidad, aceptan soportar en gran medida y con paciencia, con abnegación, la presencia de ese ser que para fines prácticos puede estar causando disonancia, eh, inarmonía en el núcleo familiar. Me recuerda el caso, por ejemplo, de un joven que puede tener dinero, una familia bien noble, una familia de riqueza, bien establecida, y nace un joven ahí que tenía costumbres alcohólicas. O sea, era rebelde al papá, a la mamá, tenía dinero, pero consumía muchísimo alcohol y era como el rebelde. No estaba bien, aunque tuviera lo que se le estaba dando. Y ese joven en vidas anteriores había sido una persona que mantuvo mucho el vicio, el hábito del alcohol. En la época del viejo oeste americano, se acostumbraba a consumir aguardiente y él era, creo que le gustaba buscar oro en California y lo que pasó que se engolosinó mucho con el alcohol.
Entonces los padres aceptaron traerlo a la materia, como prestar su energía y darle la oportunidad de un cuerpo y ayudarle. Entonces, hay veces tenemos que pasar de esa forma, o sea, tenemos que comprender que en la familia tenemos hermanos que son enemistad, que los padres no lo quieren a los hijos o los hijos no quieren a los padres, o que hay una persona que genera desarmonía o que tiene algún hábito o alguien, por ejemplo, que tiene problemas de tipo mediumínico, desarrolla facultades, genera caos en la familia y muchas veces se da que los padres que tienen que cuidar a ese ser, que tienen que procurar rescatarlo, también propiciaron su caída. O sea, se da el caso karmático de que ahora a mí me toca ayudar a alguien, por ejemplo, hijos que pueden tener apariencias de deformación, mongolismo, situaciones fuertes de nacimiento o situaciones de que un hijo quedó lastimado en un accidente y no se puede mover, son situaciones donde ambas partes, por decirlo así, tenemos que aprender algo. Y eso es lo importante. Entonces, hay algunas personas dicen que qué va a pasar cuando, si yo tengo varias vidas, vamos a suponer que en el plano espiritual, pues yo fui padre en las 10 últimas encarnaciones y tuve esposas y tuve un montón de hijos, y cuando desencarne, pues ¿quién va a ser mi esposa, no? ¿O a qué hijo le voy a dar prioridad? ¿De qué familia? Y hay un temor infundado acerca de que el aumento de la parentela, aumento ilimitado de la parentela. Y aquí es un error pensar así. O sea, no, los designios divinos no son las convencionalismos humanos. Entonces se da el caso de que sí, efectivamente, en vidas anteriores, pues fuimos madres, fuimos padres, fuimos hijos y tenemos una gran cantidad de seres vinculados con nosotros. Cuando desencarnamos, aquí lo dice, el padre ama a todos sus hijos por igual. O sea, en cada encarnación se dio un contacto más cercano y podemos tener, o sea, si contamos las vidas que hemos tenido y las familias, pues la verdad que tenemos una gran cantidad de familia, más que la familia terrena actual. Entonces, los padres cuando aman a sus hijos los aman y normalmente, aunque puede haber afinidad mayor con uno con otro, el padre o la madre aman de igual manera y procuran el bien de todos sus hijos. Cuando nosotros desencarnamos, encontramos los seres que por afinidad vibratoria continuamos con un afecto más cercano, más actual, un afecto que de alguna forma nos predispone a integrarnos como familia en la vida espiritual. Entonces, no importa si tuvimos 10, 20 o 100 o 1000 encarnaciones, siempre vamos a encontrar a los que han sido objeto de nuestro afecto y que estuvieron ligados a nosotros en la tierra con grados de parentesco diferentes y de alguna forma hasta con amigos. En esta vida podemos formar buenas amistades y esto predispone a que en vidas futuras podamos ensayar la relación de familia, por ejemplo. Entonces, algo bonito que nos predispone a abrir nuestro amor no nada más al núcleo familiar carnal, sino entender de que todos son nuestros hermanos. O sea, una señora mayor es nuestra madre, una persona de la misma edad aproximadamente puede ser nuestro hermano, alguien muy pequeño puede ser nuestro hijo. Entonces, este mecanismo que tiene la reencarnación facilita que aperturemos el amor a mayor nivel y de manera incondicional a todos. No es fácil porque tendemos a amar básicamente al núcleo familiar, si bien nos va, o amarnos a nosotros mismos, un sentido posesivo o egoísta del amor, pero para eso está la familia. El núcleo familiar predispone, como una escuela, a educarnos, a expandir nuestra capacidad de amar. Entonces, vemos que las consecuencias de esta doctrina de la no reencarnación, esta doctrina anula necesariamente la no reencarnación o la de una sola vida, anula la existencia, la preexistencia del alma. Por ejemplo, el decir que es una sola vida, pues no acepta la reencarnación y no acepta que exista el alma antes de nacer. La doctrina de la unicidad, o sea, una sola vida, establece que
que el ser vive mientras nace. Cuando nace, está vivo. Al morir, muere. Entonces, la doctrina de materialista que niega la reencarnación, pues ciertamente que no empata con la bondad y con los designios del poder superior. Por ejemplo, también nos dice que si el alma fuera creada al momento de nacer, pues ciertamente que si fuera el caso, pues el alma se extinguiría al momento de morir el cuerpo. Pero eso no es así. Son completamente erradas estas teorías del materialismo relacionadas con la vida misma, ¿no? Entonces, con la reencarnación, en cambio, antepasados y descendientes pueden haberse conocido, haber vivido juntos, haber amado y más tarde volverse a reunir con esos lazos de simpatía y de afecto. Entonces, eh, muy interesante el caso. Por ejemplo, hay varias teorías que se han establecido acerca de esto. La teoría religiosa que habla de que el alma sí existe, es eterna, pero que se puede ir al cielo o al infierno. Entonces también hay una limitación en eso, porque entonces no se da permiso a que el alma pueda volver a encarnar y aprender y nuevamente tomar las lecciones. Entonces, la teoría de la reencarnación, bien entendida, más allá del concepto de la reencarnación en animales, que es una distorsión de la reencarnación, cuando la conciencia llega al nivel humano, no puede retrogradar a una especie menor. Es decir, seguirá siendo humano y quizás avance a niveles mayores. Entonces, es una bendición de Dios tener la filosofía de la reencarnación, el sistema reencarnatorio, toda esperanza de volver a ver a nuestros bienes amados, a nuestros amados seres, la vamos a vivir, la vamos a experimentar. Y aquí se ve muy claramente lo que el maestro decía, yo he vencido a la muerte. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el maestro abrió el camino para la confianza absoluta en el Padre y demostró claramente que el sistema creado por el Padre para la evolución es el mejor que pudo haber sido creado. Y ya para terminar, como este pasaje, en resumen, podemos encontrar cuatro alternativas. Se presentan al hombre con relación al porvenir de ultratumba, con relación a la sobrevivencia del alma. La primera es la nada. Es la teoría materialista que dice que el ser vive cuando nace y muere cuando muere. O sea, se destruye lo que exista, no acepta el elemento eterno, el alma. La segunda teoría, habla de que los espíritus existen, pero que luego cuando mueren se disuelven en el todo universal. Algunas teorías budistas quizás hablan de esto, que tenemos experiencia, pero que cuando morimos, técnicamente nos disgregamos en el todo y perdemos nuestra individualidad. Y esto sería la doctrina panteísta. El tercer caso es que acepta la individualidad con fijación en un destino definitivo y no hay vuelta atrás. Por ejemplo, la teoría de la iglesia que dice que nos vamos al cielo, al purgatorio o al infierno. Y que en definitiva los que están en el infierno pues ya no tienen oportunidad de progreso. O sea, encasillan y encajonan al ser o al alma a un destino definitorio. Y el cuarto o la cuarta teoría o propuesta es que el alma, el espíritu o la individualidad tiene progreso ilimitado. Y esta es una de las teorías de la doctrina espírita. Bueno, esta es la doctrina espírita, es la teoría o la base que tiene el espiritismo de que somos individuos, somos almas eternas, tenemos un progreso ilimitado y el proceso se logra a través de la reencarnación. Entonces, curiosamente, con las dos primeras, pues los lazos de familia se rompen al morir y no hay esperanza alguna. Y con la tercera, que es la iglesia, pues sí puede volverse a ver, pero siempre y cuando uno se haya quedado en el cielo y los dos en el cielo o los dos en el infierno, que eso sería algo atroz. Y la última doctrina, la última propuesta, es precisamente la más noble, la más pura, la más elevada y la que nos lleva propiamente a tener la oportunidad de rectificar, de reparar
Y se da el caso de que en las encarnaciones, por ejemplo, en la vida, en la película La vida continúa, se habla de que un amigo mató a su amigo por quererse quedar con su novia y el amigo, de alguna forma, el que murió, se quedó en el bajo astral porque tenía mucho resentimiento también, pero la ley le permitió encarnar como hijo de ese señor que lo había matado en la vida anterior. Entonces también la familia cumple la posibilidad de reintegrar en amor los odios que se presentaron en el pasado, las ofensas. Tenemos la posibilidad de reparar el daño, el mal. Tenemos la oportunidad de crecer, de aprender y de seguir adelante y de avanzar en este progreso infinito. Entonces, finalmente, y con esto terminamos esta parte, la pluralidad de las existencias, con la pluralidad de las existencias que es inseparable del progreso gradual, existe la certeza de la continuidad de las relaciones entre los que se han amado. Y eso es lo que constituye la verdadera familia. Entonces, es bastante información. Si yo les pido y les sugiero que lean todo el texto, todos los textos, y la verdad que es una enseñanza que nos reconforta y que está fundamentada en principios de alguna forma de la razón, del sentido común y que satisfacen tanto la parte científica, la parte espiritual y corroboran la bondad del Eterno. Entonces aquí vamos a hacer un alto, una breve pausa para escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus puntos de vista y gracias por participar. Vamos a continuar. Adelante, por favor, si gustan comentar o tener alguna pregunta, algún comentario al respecto. Nada más pueden levantar la manita o hacer así en caso de que tengan la cámara y ya los veo. Buenas noches. Mariela, adelante. Quisiera hacer una pregunta. En caso, la doctrina espírita habla sobre sin caridad no hay salvación. La caridad debe empezar por casa, ¿verdad? Ya que en la familia reencarnamos muchas veces con personas que en otras vidas han sido enemigos nuestros a la hora de reencarnar como familia. Si uno, por dar un ejemplo, si yo tuviera una hermana, yo no tengo hermana, si yo tuviera una hermana que me llevo muy mal con ella, pero ella pasa por un momento difícil y yo me dedico a ayudarla a pasar en ese momento, eso sí se cuenta como caridad, ¿verdad? Sí, exactamente. La caridad empieza en la familia y yo me aventuraría a decir que la caridad no es como la entendemos usualmente, ¿no? La caridad muchas veces se entiende como dar unas monedas que nos sobren a la Ujú. persona que está pidiendo limosna, por ejemplo, fuera de la iglesia o en la calle. La caridad tampoco es repartir alimentos, que es válido, es valioso, pero no necesariamente lo hacemos con caridad. La caridad tiene que ver con un amor o con una intención de amor sincero, auténtico por el otro, cuando de alguna forma reconocemos la bondad de Dios en nosotros. Más allá de nuestro sentido egoísta o orgulloso, es reconocer que estamos llamados, impelidos, llamados a ejercer esa actitud fraterna para con el otro, particularmente con aquel o con aquella que nos causa o nos ha causado malestar y sufrimiento. Y eso es lo más difícil, porque de alguna forma podemos hacer caridad o ser bondadosos o ser fraternos con las personas que lo son con nosotros, pero es más difícil serlo con Exacto, aquellos que no lo son. Y es más difícil hacerlo con personas que desconocemos o que no tenemos ningún vínculo familiar. Entonces, yo en la charla anterior comentaba un poco el concepto de honra a tu divinidad. En el concepto de honrar a tu divinidad, que es un concepto que a mi juicio es metafísico, es más en la línea espiritual profunda, es reconocer que en nosotros subyace o subsiste la divinidad misma. O sea, no podríamos existir si no tenemos esa chispa divina que mora en nuestro corazón.
Honrar tu divinidad es aprender a amarla sobre todas las cosas, reconociendo ese modelo de la conciencia crística en nosotros, que probablemente no lo hemos desarrollado lo suficiente, pero el primer servicio es precisamente amarse a uno mismo. Y aquí entenderíamos el amor a uno mismo de esa línea, reconociendo y amando, valorando y bendiciendo y dándole reverencia y gratitud a la parte eterna, a la parte divina, a la parte de luz que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque después podemos, una vez pasando ese proceso de autovaloración y reconociendo lo sagrado de nosotros, podemos aprender a hacer uso sagrado de la palabra, uso sagrado de la intención para con el otro. Y esto nos fortalece para afrontar el hecho de que tenemos una tendencia egoísta y orgullosa. Es decir, cuando relacionamos con los demás, normalmente nos sentimos nosotros afectados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos que no debemos perdonarlo porque nos hirió, nos lastimó, nos robó, nos Ujú. hizo daño. Y ese es el error. O sea, caemos en ese error, caemos en el egoísmo, en el personalismo y nos olvidamos de lo que el Padre pide en nosotros. El Padre simplemente, así como te han hecho, has hecho. Sería, Ujú. ujú, Sí, adelante, comente. sería eso también orgullo, ¿verdad? Sí, básicamente Sería es también orgullo, eso orgullo, ¿verdad? No, orgullo, no, orgullo. no perdono por el orgullo. Sí, Ujú. básicamente es orgullo. El orgullo es Ok, como muchas gracias. es una visión falsa de nosotros cuando tenemos un cuerpo y cuando tenemos una materia que nos limita. El orgullo en los planos superiores no existe. O sea, es imposible que un grupo de seres de alta evolución tengan orgullo de superioridad o supremacía uno sobre el otro. Y a la vez, como no existe eso, existe la unicidad, o sea, todos son uno y reconocen la divinidad del otro porque la reconocen en sí mismos. Y el egoísmo tampoco existe porque para ellos el mayor gozo es compartir todo lo bueno que tienen y que pueden dar. O sea, su felicidad está en función del mayor bien que pueden hacer al otro. Por eso es un mundo de paz, son mundos felices, son mundos perfectos, son la Ujú. culminación del amor. Y nosotros estamos en ese proceso. ¿Sí? Creo que va Ok, por ahí. Si muchas alguien quiere gracias. completar o compartir alguna idea con respecto a la pregunta que hace Mariela, adelante. Y si tienen alguna pregunta de la temática, también. Entonces, caridad es básicamente un reconocimiento a la divinidad del otro, en primera instancia, independientemente de lo que haga o deje de hacer, lo que me haya hecho. Y soy llamado por mi divinidad a desarrollar la paciencia, el perdón y la reconciliación precisamente donde más me duele o donde más me dolió, que tiene que ver mucho con el seno familiar. Normalmente el seno familiar, ahí encontramos los elementos de discordia o de disonancia donde practicamos o deberíamos practicar la enseñanza del maestro. Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo y aún a tus enemigos como a ti mismo. Y mayormente que son parte de tu familia, que están vinculados contigo. Y ya después lo puedes hacer más adelante con los demás. Claudia, Sí, gracias, David. Buenas noches, compañeros. hola. Me parece muy interesante esta parte que nos comenta, la compañera también. Fíjese que yo leí un libro que me pareció muy fabuloso y muy básico Ujú. para entender esta parte del alma. ¿Y sabe qué? Aprendí de todo ese libro que no es muy grande, son como 120 hojas, que no debemos de juzgar. O sea, debemos aprender a no juzgar, porque vuelvo al punto. El eterno Dios, o como le llamemos, nos ve como almas y no como seres humanos. Entonces, este libro es del señor Roberto Swash o Wash, ahí por si lo quieren buscar, ¿verdad? Y leer. Podemos entender, como ahorita usted decía, en una constelación, diferentes caracteres de las personas y que luego no entendemos y que lejos de eso los juzgamos. Entonces, esa es una parte. Ahora bien, la otra, cuando nosotros, como bien lo dice usted, David, es muy cierto, cuando comenzamos a conocernos a nosotros mismos, entonces ya el ego, pues sí, el orgullo, la vanagloria va a bajar, va a bajar. Y porque ya la misma conciencia nos lo va de alguna manera como a reclamar. Así yo lo he sentido. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, yo creo que vamos de paso en pasito, pero excelente, excelente charla, David. Gracias. No, gracias a ustedes, excelentes comentarios y
aportes. La verdad que a mí me gusta mucho que participen. Yo esto me apasiona, pero eh, mi deseo es compartirlo y compartirlo con personas que pudieran interesarles. Ojalá le pudiera interesar a tantos hermanos que están sufriendo, que no tienen esperanza, o sea, tantos jóvenes que están perdidos, tantas situaciones que vivimos, enfermedades, apariencias de muerte. No entendemos los reveses que la vida nos da, la ley de causa y efecto llega y golpea y no sabemos por qué y entramos en esa situación de pensar que este sistema, este universo, es un caos, que no hay orden, que no existe Dios. O sea, pensamos mil cosas o simplemente nos separamos por no entender, por no querer ver la verdad. Y también, pues bueno, es lamentable que la humanidad estemos así, sin necesidad, porque si reconocemos esto tan sencillo, que Dios mora en mi divinidad y aprendo a amarlo sobre todas las cosas, aprendo lo que llamo honrar, honra tu divinidad, es sé congruente con esa conciencia que tienes de tu ser real, que es amoroso, que es permanente, que es eterno. Las cosas, la familia van a cambiar. En esta vida podemos tener después muchas personas que sean nuestra familia y vamos progresando, pero al final siempre vamos a tener la conciencia, bueno, la conciencia de Dios en nosotros. Entonces, ama a Dios porque es el eterno, porque es tu núcleo, es tu perfección, es lo que te puede dar la sanación, es lo que te puede dar la felicidad. Y yo me recuerdo, hay tantos jóvenes, por ejemplo, personas que se debaten, comentaban ahí algún grupo de los problemas que existen en los jóvenes, que no se encuentran. Hay mucha influencia de la cuestión de personas que sufren por tendencias homosexuales, que no los reconocen los padres, por ejemplo. Y lo más importante es que recuerden los padres que los hijos no son de ellos. O sea, los hijos son divinos y fueron prestados para que ellos tuvieran esa voz de consejo, ese abrazo, independientemente, como bien lo dicen, de cómo sea la persona y qué decisión tome. O sea, aquí lo importante es que tenemos que valorar que cada ser es creativo y está creando su realidad y tiene el derecho de crearlo como quiera. Muchas veces los padres quieren imponerse sobre los hijos y los esposos sobre las esposas, por ejemplo, y todos queremos que el otro sea como yo quiero. Entonces me molesta, en juicio, critico, como dice el maestro, o sea, no veas la paja en el otro cuando tienes un tronco en tus dos ojos, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar, inclusive para negar o para descalificar a otro? Por ejemplo, es fácil criticar a alguien que está tomado, ¿no? O es fácil criticar a alguien que se droga o a alguien que, o sea, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro prójimo? Y sobre todo reconociendo que hay un ser divino ahí. La apariencia la tiene, pero ¿quién es uno? Quizás uno piense que uno no tiene apariencias, pero puede ser uno estar en una situación difícil o diferente, pero peor inclusive. Entonces lo que nos queda simplemente es bendecir el bien en el otro, poner la mano amiga y decir, aquí cuentas conmigo en lo que pueda. El hecho de no juzgar ya es un acto meritorio. Este planeta está hecho para juzgar, para criticar, para guerrear unos con otros, pelear unos con otros. Es una técnica de las fuerzas oscuras de dividirnos para vencer. Entonces la unidad es lo que nos da la fuerza. Bueno, a ver, perdón, ¿alguien quiere compartir, comentar? El tema ahí está. Si hay algún comentario respecto al tema, alguna pregunta o alguna duda que necesiten aclarar del texto, adelante. Bueno, creo que no hay más. Eh, a ver, les pido, José, por favor. Estaba yo viendo en el 18 que los lazos de familia no son destruidos, mientras que la unicidad de la existencia los rompe. Ujú. ¿Cómo está eso? Recuerde usted, los lazos de familia no son destruidos en modo alguno por la reencarnación. Ajá. O sea, la reencarnación ya explicamos que inclusive nos vemos después de morir y nos reconocemos allá como espíritus afines. ¿Sí? ¿En eso sí está de acuerdo? Sí. Y en la parte de la unicidad se refiere, acuérdese que lo comentamos, de que no, la unicidad se refiere a la teoría de una sola vida.
La unicidad aquí es una teoría materialista que dice que la vida es vida mientras estás aquí. Si te mueres, ya te moriste y ya no hay vida, ya no hay alma. Entonces, sí, esa teoría de que nada más vivimos una sola vida rompe los lazos familiares, porque entonces somos materia, encarnamos, somos, o sea, padres e hijos se relacionan únicamente por lo carnal y al morir ya se murieron y cada quien, o sea, desaparecen. Entonces, por eso dice que la teoría de la vida única rompe los lazos familiares. A eso se refiere. Ujú. ¿Sí me entendió? ¿Sí o no? Sí, que los lazos se rompen, por ejemplo, si estás creyendo que solo existe una vida, ¿no? Correcto, excelente, excelente, así es. A eso se refiere. La reencarnación no los rompe, al contrario, enriquece nuestras relaciones, porque en cada reencarnación, si en esta vida tengo un amigo querido, una amiga querida, pudiera ser que en la siguiente vida planifiquemos encarnar como hermanos para trabajar en algún proyecto de luz o simplemente porque nos caemos bien. Y con eso ya integro a otra persona en mi red, en mi constelación o mi red constelar o en mi grupo de seres afines. Y ya con esa persona, en posteriores, esa persona me puede ayudar si yo estoy encarnado o yo la puedo ayudar. Entonces es algo bonito. O sea, entre más amigos tengamos de luz, también podemos tener más hermanos, más padres, más madres, más seres que nos vinculamos con ellos por amor. Que eso es lo que el maestro tiene. El maestro se vinculó como hermano mayor de toda la humanidad. O sea, el maestro Jesús es maestro, pero a la vez es un hermano grandioso para todos nosotros. Ajá, muy bien. Patti y luego Elda, por favor. Gracias. Gracias. Patti. Sí, sí. Oye, David, me recuerdo hace muchísimos años, 30, que se oye muy bonito cuando nos decimos, ay, es que hay que vivir en paz, en armonía, no juzgar por lo que estamos diciendo. Y no lo estoy diciendo por sarcasmo, por lo que voy a decir. Y muchos decimos, bueno, pero ¿cómo? Cuando hay las deudas, cuando tengo que pagar la renta, cuando mi hijo se droga, cuando mi hija es madre soltera, cuando estoy pobre, cuando soy rico, cuando tengo que pagar, o sea, infinidad de cosas. ¿Cómo puedo vivir en paz así? Yo ya pasé por ese punto, ¿sí? De mi experiencia. Ahorita escuchándote, es precisamente eso, vivir en paz significa, también se oye muy bien de no juzgar. ¿Cómo no? Pues si yo estoy viendo esto, ¿cómo no? Pues si yo estoy viendo esto otro. Pero más bien es ir aprendiendo todo esto que hemos estado aprendiendo en el camino, ¿sí? El de qué es el no juzgar, qué es el de, bueno, tengamos, también me vino a la mente, ay, pues es que ya se murió mamá, papá, mi niño, sí, he pasado por ahí, es muy doloroso, pero digo, ahora lo veo diferente y digo, ay, mamita, ya te fuiste a descansar, qué bueno. Por eso los que nos quedamos lloramos, ¿no? Dicen que es un dicho que cuando nacemos, los bebés lloran porque dicen, ay, lo que me espera. Y cuando se van, los que nos quedamos llorando decimos, sí, ¿verdad? Tú ya te fuiste y yo aquí le voy a seguir, por eso es sarcasmo. Pero fíjate que una de las cosas que quiero compartir es de una experiencia propia, no voy a contar la historia porque, bueno, es irrelevante. Pues el malo fue esta persona malo, malo, maluco, y ya cuando pasa todo la crisis y los años, ay, reflexioné, dije, todos éramos los buenos y tú eras el malo, y te agradezco tanto porque en el plan de vida como núcleo familiar, escogiste, fíjate, hasta se me hace un nudo en la garganta, por haber aceptado ser el malo para que todos creciéramos. Eso tendría que ser una persona de veras de amor. Bueno, Porque ni yo que soy tan espiritual, yo dije, no, yo no me echo ese paquete. Y precisamente por lo que él hizo ese ser de amor,
toda la familia crecimos mucho. Y hoy digo gracias. Entonces, todo está en un plan divino. Por eso se le quita a uno en no juzgues, porque a veces realmente las otras personas nos están enseñando y a veces están en un plan, está como los autistas, ¿no? También vinieron a algo. Esa es mi aportación. Sí, realmente el plan reencarnatorio es que una persona que necesita apoyo se relaciona con otros miembros del grupo familiar y establecen venir y hacer la asociación, la alianza, sea como padre, hijo, esposos, etcétera. Lo cierto es de que o sea, en el plano espiritual se hace la planificación y se acuerda eso por razones de ayuda y de apoyo mutuo y de aprender a desarrollar la paciencia y la abnegación con el otro. Sin embargo, no hay una planificación que diga que la persona va a hacer el papel de malo per se. O sea, yo voy a ir con ganas de fregar la existencia, con el perdón de ustedes, a toda la familia, o ser la oveja negra y me van a odiar y con eso voy a desarrollarles la bondad y la paciencia. No es así. O sea, hay una teoría falsa que está circulando ahí en internet donde se habla que la madre o el padre tienen que ser malucos en la vida física y el hijo ya desencarnado le dice, ay mamá, gracias por sacrificarte y ser la maluca para mi familia, para mi vida. Y eso no es así. O sea, el bien nunca va a desarrollar, digamos, el mal como para poder, creo que se llama El plan del alma, ¿correcto? De Robert Switch. Este es un libro que yo leí, la verdad que dije, no, esto no es así. O sea, esto tiene todo el cariz de que si la persona es mala, pues bueno, es que lo planificó y se está sacrificando por nosotros, pero eso para mi juicio, a mi juicio es una aberración completa. ¿Por qué? Porque los planos de luz no trabajan así. Es como si dijéramos, es que Hitler nos hizo una bendición, fue una bendición porque vino y nos enseñó a valorar la paz con todo lo que hizo. No es así, no es así. Sin embargo, lo que comentas es cierto. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollar y cómo valorar dentro de la adversidad y de los ejemplos malos, ser paciente, mantener la calma del espíritu y tener la altura que tenemos ahorita que estamos platicando de esto como si estuviéramos tomando un café? No es fácil, no es fácil, no es fácil, porque aquí, mira, si te pegan una cachetada, ponle la otra mejilla. No, no es fácil y no se debe entender así. Lo cierto es que la persona que empieza a conocerse, que empieza a practicar la oración, que empieza a reconocer que hay un ser interior que es divino y es perfecto y empieza a amarlo, por ese amor que le tiene a ese ser, a su propio ser, aprende a desarrollar la paciencia, la empatía y la abnegación por los demás. Es la forma más fácil, amándote a ti mismo, reconociendo tu divinidad, honrando a tu divinidad a través de la oración, la meditación, la gratitud. Es la forma en la cual te fortaleces para superar los embates de tu propio ego. Y como bien lo dice Patti, debes entender de que todo lo malo que te pasa alrededor es una proyección tuya, aunque pareciera que es el otro quitando poder desgraciado que te hace la vida de cuadritos. El ser llega a ti por afinidad vibratoria y él es un reflejo o ella es un reflejo de tu propio proceso de cambio, necesidad de cambio. Esto no significa, digamos, ser dejado, no significa ser resignado en una manera, digamos, de cruzarse los brazos y decir, bueno, es mi karma, es mi esposo y me tiene que golpear y tiene que hacer de mi vida lo que quiera. Significa aprender a ser paciente porque te está desarrollando la paciencia, pero aprender también la inteligencia, aprender cómo actuaría mi ser interior en estas circunstancias. ¿Cómo actuaría Jesús en estas circunstancias si Jesús fuera una mujer como yo, que tengo que lavar, planchar y todo, y mi marido es X o está haciendo esto? ¿Cómo le haría? ¿Cuál es el plan? ¿O qué tengo que aprender aquí? Y esas serían las preguntas más importantes. Entonces vamos aprendiendo. No es nada más ser dejados y que se les golpee. Lo importante es cómo estoy reaccionando, cómo estoy emitiendo la energía divina del Padre, que sea en paz, en amor, en tranquilidad y en beneficio para todos. Cuando uso un mal, como dicen, el fin no justifica los medios. O sea, no puedo reaccionar al mismo nivel que el otro, porque estaría echándole gasolina a la lumbre, al fuego. No es así.
El modelo de Jesús es un modelo perfecto de honrar la divinidad en él y honrar la divinidad en sus compañeros, en sus apóstoles y aún en los seres oscuros del Sanedrín, los sacerdotes de ese tiempo, los romanos, los que lo crucificaron. O sea, el Maestro Jesús es el modelo por excelencia de desarrollar y experienciar a Dios en sí mismo, a través de sí mismo. Muy bien. Bueno, Elda, por favor, ya vamos concluyendo. Tu comentario, Elda, por favor. Sí, bueno, es esperanzador el saber que existe la reencarnación para, pues, en vidas posteriores, pues, reajustar ciertas cosas que, pues, vivimos en vidas pasadas y no estacionarnos en el paradigma del infierno y no sé qué tanta cosa se inventa, que Sí, la verdad yo no me he involucrado mucho en eso, ni me interesa, ok. pero es bueno saber, pues, que vamos para adelante y que podemos cambiar. Excelente. Muy buen comentario, Elda. Pues gracias. Y yo los exhorto y los Gracias a usted. invito. Gracias. Hay un comentario, bueno, ya lo comentó Claudia, nos hizo favor de recordar el libro. Hay un libro, curiosamente, que recién me lo mandaron o me llegó, es un PDF, un audio. Se llama el libro Calma. Calma, escrito por Chico Javier, donde explican diferentes situaciones en la vida familiar, en la vida personal, y cuál sería el consejo que una espiritualidad, un espíritu superior o nuestro guía nos daría. Entonces, es como un manual para aprender a reaccionar en base a la situación que estemos viviendo. Ese libro se los voy a enviar, se llama Calma, y para aquellos que les interese. Entonces, no necesitan ser espíritas, no necesitamos estar en tal o cual grupo particular, aunque bueno, finalmente todo conocimiento aporta al alma y es la maleta que nos llevamos a la siguiente vida, el conocimiento y el amor que hayamos hecho, que hayamos dado. Y bueno, voy a pasar rápido a darles este comentario como un aviso. Les recuerdo, para aquellos que quieran, que el próximo jueves, bueno, este jueves de esta semana, pasado mañana, vamos a tener la segunda sesión de, de, de intercambio en la comunidad fraterna, el grupo Comunidades Fraternas, para aprender a transformarnos de manera consciente y poder servir mejor como canales de bendiciones. El objetivo, lo comentaba, era formar o conformar un grupo abierto, participativo y solidario, y también alegre, o sea, que aprendamos a desarrollar la alegría, donde podamos practicar las enseñanzas, compartir experiencias, interactuar y trabajar como una verdadera comunidad fraterna y de servicio. Bueno, esto no es un objetivo, sino son como aspectos, porque luego quizás definir un objetivo como tal, preferí mejor manejar algunos aspectos de lo que considero es o debería ser ese grupo. Crear material a través de esa interacción para aprender a vivir mejor y divulgarlo, utilizando obviamente las enseñanzas para divulgarlo lo más extensamente posible. Tener esa vivencia para y en su momento ayudar a los niños, a los jóvenes y los adultos que necesiten esclarecimiento acerca de las verdades que conocemos, darles consuelo y esperanza y extenderles una mano amiga, como se ve en el corazón, de acá arriba. El grupo está fundamentado en el autoconocimiento, en la práctica de la oración, la meditación, en el establecimiento de ideales y en la práctica efectiva de un servicio fraterno, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y para este inicio vamos a usar las 4 lecciones de la metodología de Casey, que se refiere a 12 lecciones de espiritualidad. Las 4 primeras unidades que empiezan con cooperación, autoconocimiento, ideales y fe. Y también con las enseñanzas espirituales que vienen de diferentes fuentes, como es de Chico Javier, de Allan Kardec, enseñanzas mentalistas para aprender a manejar eficientemente la mente y aprender a focalizar el poder creativo en objetivos específicos, y también de diversas fuentes. Entonces, la formación que se busca aquí es que sea eminentemente práctica, holística, que incluya el cuerpo, la mente y el espíritu, va a ser integral y, como llamarían algunos, ecuménica, porque no tenemos distingos entre una enseñanza de corte espiritual, corte religioso, corte espírita, corte metafísico, sino que somos una escuela del conocimiento universal. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, la invitación es precisamente para este jueves, a ver, déjenme ver aquí, este jueves
a las 8 de la noche. Aquí está el grupo, el contacto es el WhatsApp 5564656731. De todas formas, este jueves vamos a incorporar a las personas que ahí se integren para conformar esta comunidad fraterna, empezando por internet y después hacerlo a nivel físico, si es posible. La reunión va a ser por Zoom, están todos invitados a través de este número de identificación, número de reunión. Ustedes entran al Zoom y ponen este número 2838-359772 y entran directamente, o bien los que están en el grupo de comunidad CEDEC, pues ahí les mando el link, ¿no? Entonces vamos a tener esta reunión no se va a grabar, al menos quizás como audio, para que consideren que es una reunión de práctica, de intercambio fraterno, vamos a platicar acerca de algunos compañeros que ya están haciendo alguna actividad de servicio fraterno y cómo vinculamos la oración, la meditación, la psicología, las prácticas técnicas que tenemos para poderlas compartir. El cambio de patrones inconscientes, que es muy importante, partiendo del autoconocimiento para transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. Entonces los invitamos a todos, esperemos que podamos contar con su valiosa presencia. Entonces, si ya no hay nada más, pues hemos terminado, el tiempo se nos agotó. Agradecerles a todos su presencia, continúan, no se preocupen, los problemas, las dificultades están a la orden del día, pero creo que lo más importante es aprender a vivir el día al día, es decir, una cosa que implementemos en el día a día nos va a ayudar a mejorar la vida completa. Sí, habíamos dicho que iba a ser más temprano, vamos a dejarlo a las 8, porque ya otras personas me habían dicho que a las 8, y vamos a hacer el cambio cuando ya se dé el cierre del sábado. El sábado ya está por cerrar, pero faltan 2 sesiones. Las sesiones del sábado son sobre la filosofía de Casey. En algún momento se va a hacer el cambio con el sábado, quizás más temprano. Entonces, dame la oportunidad de ir ajustando los tiempos, ¿sale? Bueno, vamos a cerrar. Entonces, aquí nos despedimos de nuestros compañeros de YouTube. Gracias a todos. También agradecemos a la compañera Mariela que se incorporó. También agradecemos a las personas que se reportaron que no iban a poder estar. Y sobre todo agradecemos que continúen con este ideal fraterno. Entonces aquí cerramos y vamos a hacer una oración de cierre terminando esta sesión para YouTube. Pues gracias. Hasta luego.